Aliento para los atemorizados. Uno de los mensajes de Dios más repetidos en la Biblia es: no temas, no temas. En los diccionarios seculares, temor se define como pasión del ánimo que hace huir de las cosas que se creen perjudiciales o peligrosas. También se le define como sospecha o como recelo de un daño futuro. En nuestras Biblias en español, la palabra temor tiene diversos significados que dependen del contexto en que se encuentre y de la palabra griega original. Puede significar asombro, según Hechos 9:6. Hechos 9:6. También puede significar actitud de recelo y prudencia. Mateo 2:22. Puede significar también la palabra temor, puede significar pánico. Mateo 14:30. O puede significar cobardía. Mateo 8:26. O también significa respeto. Romanos 13:7. Y temor también significa reverencia. Hebreos 12:28. Existen diferentes tipos de temores que azotan a la humanidad, incluyendo a los cristianos. El propósito de este mensaje es traer paz, gozo, descanso y refrigerio a las almas de quienes tengan algún temor fundado o infundado. Nuestro dulce y tierno Padre Celestial nos dice en esta ocasión: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Dios te alienta ante temores extraños. Es la primera parte del mensaje. Hay unos extraños temores que se apoderan de las almas de muchos. Incluso algunos de los grandes de la tierra han sido presas de estos extraños temores. En el siglo XVIII vivió un famoso escritor, filósofo, autor de muchas obras muy reconocidas. Este hombre fue conocido como el Dr. Johnson y su nombre se encuentra en las bibliotecas, pero a pesar de su gran inteligencia y de toda su filosofía, se cuidaba muchísimo de entrar en una estancia con el pie izquierdo. Si lo hacía, regresaba y entraba otra vez con el pie derecho. También le tenía terror a la muerte, a la palabra muerte, y no permitía que se mencionara esa palabra en su presencia. También Julio César, general, historiador y dictador romano, quien vivió poco antes del ministerio terrenal de nuestro Señor, disfrutaba de los gritos de guerra de miles de enemigos durante las batallas. Decía que para él era como música. Parecía no conocer el miedo, pero se sentía mortalmente atemorizado cuando retumbaban los truenos y siempre quería refugiarse bajo tierra para escapar a su terrible ruido. Pedro I el Grande, valiente guerrero, emperador de Rusia, que vivió a finales del siglo XVIII, fundador de San Petersburgo, después llamado Leningrado, gritaba
asustado cada que ponía el pie en un puente. Se sentía morir cada que cruzaba uno. El número 13 es considerado por algunos como un número de mal agüero. La rotura de cerámica y en particular de vidrio o de un espejo es un heraldo de infortunio. Algunos pescadores que se dirigen a sus barcas dan media vuelta y no embarcan aquel día si se encuentran con una mujer o con un gato. Muchos tocan madera cuando oyen o mencionan algo a lo que le temen. No le des vuelta a la silla, dicen, no pases bajo una escalera, no cuentes tus sueños agradables, etc. Estos son temores supersticiosos sin base lógica que se relacione con los hechos. Las personas razonables, pero de manera especial los cristianos, debemos desprendernos de esos temores. Los cristianos debemos recordar el Salmo 91 del 1 al 6. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. En segundo lugar, veamos, no temas. Dios te alienta ante temores de inminentes calamidades. Hay otro tipo de temores que suelen angustiar a las mentes. Esos punzantes temores de inminentes calamidades o de un dolor que se avecina o de una amenaza de desastre es un temor que la gente suele tener. Temores que quedan a veces sin expresar, pero que gravitan como una carga de plomo sobre el espíritu humano. Estos temores surgen a veces de un sistema nervioso demasiado cargado o de un cuerpo debilitado y enfermo. A veces cuando nos visita la enfermedad o pruebas de diversa índole, nos sentimos tentados a suponer que Dios está enojado o que nos ha olvidado, como expresa el salmista del número 42, versículo 9. Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Los temores de inminentes calamidades son infundados, pero a veces muy recurrentes en muchas personas, como en el caso de Job. Job 3:25. Él dijo, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Eso es un defecto, tenerle miedo a temores infundados, pero luego suceden, a veces sí, a veces no. A veces tenemos esa manía de estar pensando siempre en temores que muchas veces no suceden. Así que vivir atemorizado es ejercer una fe invertida. Es decir, en lugar de tener fe en Dios que es todopoderoso, ponemos nuestra fe en las calamidades. Es tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero en relación a las calamidades,
y no en relación a la misericordia y a la bondad de Dios. Eso es vivir atemorizado, es ejercer una fe invertida. La Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Y vivir atemorizado es darle lugar al diablo. Debemos estar seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 y 39. El Señor no se aleja ni se olvida de nosotros como a veces nos parece, porque en Mateo 28, 20, inciso A, Él nos ha prometido su presencia continua. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y además, en Isaías 41, 10, nos promete también, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, porque te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor siempre está a nuestro lado, pero el sistema físico enfermo puede evocar los fantasmas del temor y de la desesperación. Escuchamos tantas malas noticias todos los días que nuestros corazones y nuestras mentes suelen influirse por todo ello. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. No importa cuál sea el temor de inminentes calamidades que nos asalte, si buscamos a Dios, el Señor acudirá y aquietará y suavizará los nervios y dará reposo y tranquilidad. Sabiendo Dios los muchísimos temores que nos atormentan, enriqueció su palabra con mensajes de alivio y consuelo, como el Salmo 23. Una parte del Salmo dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Número 3. Parte 3. No temas, Dios te alienta ante el temor causado por el pecado. Existe también un temor que suele afligir a las almas, el temor o miedo al castigo por los pecados cometidos. Este temor puede considerarse natural y a la vez innatural. Natural, dada la condición caída del hombre. Innatural, porque Dios no creó al hombre con ese miedo. Los primeros en experimentar este tipo de temor fueron Adán y Eva. Y oyeron la voz, dice la Biblia en Génesis 3, 8 al 11. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Este temor puede convertirse en una bendición para el que lo padece, porque Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu,
Los que están preocupados por sus pecados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dichosos, 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 los que lloran, porque ellos recibirán consolación, porque están tristes por haber pecado. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No son rebeldes, son mansos y oyen la voz de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, de 3 a 6. Los que tienen hambre de sed y de justicia son los que reconocen sus pecados y desean justicia, es decir, desean estar justificados, desean que Dios los haya perdonado, desean que Dios los acepte aunque no lo merezcan, pero están dispuestos a arrepentirse. Esos son los que buscan y desean justicia de Dios. Justicia en el sentido de que sean perdonados. Algo que debemos recordar es que Dios no disfruta al ver al pecador retorciéndose de miedo a causa de sus pecados. Dios sí quiere que se arrepientan, pero quiere que se arrepientan para bien, no que le tengan miedo al castigo nada más, sino que realmente se arrepientan, que tengan el deseo de dejar de pecar. A veces algunos lloran porque no pueden dejar el pecado. Ese llanto sí le gusta a Dios, porque Dios sí los quiere escuchar, sí los quiere cambiar. Eso hizo conmigo. La Biblia enseña que Dios nos redimió por medio de Jesucristo. Él pagó hasta el pecado más peor que hemos cometido. Vamos a reflexionar un poco en lo que esta redención significa. Dios nos redime por medio de Cristo. Liberación de la muerte espiritual. Éxodo 13:13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. A través de este mensaje, Dios dice a los que tienen miedo de enfrentarse a Dios a causa de sus pecados: no temas, alma afligida y condenada, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, la gracia, el perdón de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, para que nosotros no fuéramos castigados en el infierno. Por eso murió el Señor Jesucristo, para que el que en Él crea ya pueda refugiarse en el perdón que recibirá a través de Él. Liberación de la esclavitud espiritual. Éxodo 6:6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Es triste que los cristianos, aún con Cristo en nuestro corazón, a veces seguimos siendo esclavos de pecados que nos impiden vivir la libertad que provee el Espíritu Santo. Pero así como Dios prometió, cumplió a Israel la liberación de la esclavitud de los egipcios, así nos dice a nosotros en esta ocasión: no temas, oh creyente encadenado por el pecado. Yo romperé tus pecados, y yo romperé tus pecados y te conduciré a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Esos
pecados que tú por ti mismo no los puedes dejar, entrégaselos a Dios y Cristo los va a hacer pedazos. Tú no pudiste con esos pecados, pero Cristo los va a terminar. Confía en Cristo, cree en Cristo, creyente o no creyente, cree en Cristo ahora. De aquí en adelante, crea en Cristo y entrégale a Cristo tus pecados para que Él los elimine por completo. Liberación de la pobreza espiritual. Ruth, por su matrimonio con un hijo de Noemí, tenía parentesco con Booz, y éste tuvo que cumplir la parte del pariente redentor. Y esto significaba rescatar la herencia y casarse con la viuda. La redención significó para Ruth y Noemí el fin de la pobreza. Nuestro pariente redentor es Cristo. Es Cristo. Y al morir en la cruz, para después resucitar, es como si nos dijera: no temas, oh alma en bancarrota. Yo te he redimido, me uniré a ti y tú compartirás mis riquezas. Conclusión. Nuestro mensaje ha sido de aliento para los atemorizados. Así que, número 1, no temas. Dios te alienta ante temores extraños. Número 2, Dios te alienta ante temores de inminentes calamidades. Número 3, no temas. Dios te alienta ante el temor causado por el pecado.